Bienvenido usted sea a esta clase de nomenclatura química. En esta clase vamos a aprender a nombrar los hidruros, primeramente vamos a nombrar los hidruros, los hidróxidos y los óxidos. Bien, el hidruro, primeramente estudiaremos los hidruros. El grupo funcional es -1, es decir, el anión hidruro tiene una carga -1 y se nombra como hidruro. El anión es hidruro o también se le llama el grupo funcional. Empezamos viendo ejemplos. Los hidruros se van a formar con la unión de un metal más otro, más el ionometal, que en este caso va a ser el hidrógeno. Vemos los siguientes ejemplos. Grupo 1. Vamos a estudiar los hidruros con el grupo 1A. Los ejemplos que tengo, vamos a ver a nuestra tabla, vamos a ver cuáles son los elementos que tenemos en el grupo 1 y pudiera ser el litio, el sodio y por ejemplo, el litio, sodio y el rubidio. Vamos a ver esos tres ejemplos. Voy a formar el hidruro con el litio, con el sodio y con el rubidio. Es importante escribir sus cargas, +1, -1. ¿Por qué -1? Porque ya definimos que el grupo funcional hidruro siempre va a trabajar como -1. Pues todos los hidruros le ponemos un -1. El grupo 1, toda la familia grupo 1 va a funcionar exactamente igual, se comportan exactamente igual. Por lo tanto, todos tienen carga +1. +1 -1 se cumple que la suma de sus cargas es igual a 0. Entonces, vamos a escribir ahora, ya escribimos los estados de oxidación. Por eso es importante revisar al grupo que pertenece y revisar que el litio, el sodio y el rubidio es la única valencia con la que trabaja. Entonces, vamos a escribir su nombre y se nombrará hidruro de sodio. El siguiente compuesto se nombrará hidruro de litio, fue el primero. Y el segundo es hidruro de sodio, hidruro de litio y por último el hidruro de rubidio. Como puede observar, el nombre del elemento se va a tomar tal cual como está en la tabla periódica. Entonces, para poder nombrar los hidruros, yo tengo que recordar el grupo funcional y es -1, hidrógeno -1. Eso es lo que yo tengo que memorizar para poder nombrarlos, que el hidruro es hidrógeno negativo. Significa que tiene 2 electrones. Se nombra hidruro del metal. Y son los siguientes ejemplos: hidruro de litio, hidruro de sodio, hidruro de rubidio. Ya formamos el primer ejemplo, los hidruros a partir del grupo 1. Ahora vamos a trabajar con el grupo 2. Vamos a ver cómo se comporta el grupo 2. El hidruro siempre se va a comportar igual. Ahora vamos a trabajar grupo 2 y nos vamos a nuestra tabla. En la tabla tenemos al berilio, tenemos al magnesio y al calcio. Solamente vamos a hacer estos ejemplos. Si usted revisa en la tabla periódica, estos elementos son las únicas valencias con las que trabajan. Son las únicas valencias con las que trabajan. Por lo tanto, todos tienen una valencia o estado de oxidación igual a +2. Y el hidrógenos, en este caso, como estamos formando los hidruros, siempre van a trabajar con -1. Si nosotros observamos,
La suma de sus cargas no me da 0. Algo me hace falta. Entonces, quiere decir, el berilio tiene 2 electrones. ¿Y cuántos hidrógenos necesito? Necesito un hidrógeno que se va a unir aquí y otro hidrógeno que se va a unir aquí. Por lo tanto, necesito, dice que 2 hidrógenos. También este 2 yo lo puedo obtener de la siguiente manera. De la siguiente manera, cruzándolos. Hay que recordar que este 2 baja como su índice y este 1 ya lo tiene aquí, que nos escribe. Entonces aquí tengo la fórmula de hidruro de berilio. Entonces me queda berilio y 2 hidrógenos. El grupo número 2, todos se van a comportar de la misma manera. Por lo tanto, formamos las fórmulas químicas. El 2 baja y se nombran como hidruro de berilio, hidruro de magnesio, hidruro de calcio. La fórmula química me dice que por cada metal del grupo 2, cada metal del grupo 2 yo requiero 2 hidrógenos. Eso me dice la fórmula química. Revisamos los nombres y se nombrará hidruro del metal. En este caso, revisamos, como la valencia más 2 es la única que tiene el metal, no es necesario agregar nada más al final. Y se nombrarán como hidruro del metal. Muy bien, ya estudiamos los hidruros del grupo 2 y ahora nos vamos con los hidruros del grupo. Ahora vamos a ver otros metales. En este caso vamos a trabajar con el grupo 3. El grupo 3 es A. Vamos a ver los siguientes ejemplos: aluminio y solamente aluminio y galio. Si usted revisa la tabla periódica, el aluminio y el galio solamente trabajan exclusivamente con estas valencias. Vamos a unir el hidrógeno. Vamos a poner el hidrógeno -1, hidrógeno -1, para que nosotros formemos nuestro compuesto que va a ser Al, hidrógeno, en este caso va a ser galio, hidrógeno. Completamos nuestras fórmulas. Este 3 baja, significa que por cada aluminio voy a tener 3 hidrógenos. Eso es lo que dice la fórmula química. Revisamos las cargas: -1 por 3, -3. Más 1, más 3 por 1 me da más 3. La suma de sus cargas es igual a 0. Concluyo. Por cada elemento metálico del grupo 3, requiero 3 hidrógenos. Ahora vamos con los nombres. Y se nombrarán de la siguiente manera. Se nombrará hidruro de aluminio, hidruro de galio. Bien, con terminamos los hidruros, con grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Bien, ahora vamos a nombrar los hidróxidos. Voy a borrar. Bien, vamos con los hidróxidos. Es importante entonces memorizar, para que usted pueda nombrar los compuestos, usted debe de memorizar los grupos funcionales o también llamados aniones. Ahora vamos con los hidróxidos. El grupo hidróxido es el grupo OH y se define como carga -1. Revisamos, el oxígeno trabaja -2, el hidrógeno +1, la suma de estas cargas me da el -1. Por lo tanto, el grupo funcional OH trabajará con carga -1. Entonces, vamos a formar hidróxidos de igual manera con el grupo 1. Trabajamos grupo 1, 1A, y se forma con el sodio. Vamos a ver solamente 2 ejemplos. Sodio, y trabajamos con el potasio, sodio y potasio, para no hacer muy largo esto.
Entonces ahora vamos a poner el grupo funcional a un ladito para que tengamos OH. Pues estos siempre van a estar juntos, porque es el grupo funcional hidróxido. Revisamos que estos dos juntos, la carga es -1, y estos dos es -1. Si sumamos +1, -1, la suma es igual a 0. Significa que yo necesito un sodio por cada grupo OH. Eso me dice la fórmula. Ahora vamos a nombrarlos. Se nombrará como hidróxido de sodio. El siguiente se llamará como hidróxido de potasio. Revisamos que lo que me tengo que memorizar es el grupo funcional hidróxido, y el nombre del elemento pues lo tomo de la tabla periódica. Ese es el primer ejemplo de hidróxidos grupo 1. Ahora vamos a continuar con el grupo número 2. Vamos a ver el grupo funcional ahora, grupo 2, y vamos a cambiar nuestros elementos. Buscamos en nuestra tabla periódica y buscamos, por ejemplo, al estroncio, al grupo 2A, estroncio, y ahora vamos a colocar el bario. Pertenecen al grupo 2, por lo tanto van a trabajar con +2. Pero dice que en la tabla periódica el estroncio y el bario es la única valencia que tiene. Por lo tanto, es la única. Ahora, el grupo funcional, el anión OH, siempre va a trabajar con -1. Lo revisamos. +2, -1, la suma no me da 0. Por lo tanto, tengo que hacer algo. Lo voy a cruzar, bajo. Pero si yo dejo este 2 así, ¿qué me dice la fórmula? Que tengo un estroncio, dice que tengo un estroncio y que tengo los hidrógenos, y no es cierto. Yo requiero, cuando yo cruzo y tengo dos elementos, voy a agregar un paréntesis para lo siguiente. Entonces significa que tengo paréntesis y OH, y esta es la fórmula química. Entonces dice la fórmula química que necesito un estroncio +2 y necesito 2 OHs. En una estructura de Lewis me dice que tengo el estroncio unido a un H y a otro OH de este lado. Pues eso dice la fórmula química, que tengo un estroncio y dos grupos OH. Ahora vamos con su nombre. Se llamará hidróxido de estroncio. El siguiente, bajamos, ponemos paréntesis y se llamará hidróxido de bario. Lo voy a dibujar un poquito más aquí que hay lugar, bario OH. Eso dice la fórmula química. Repito, cuando yo los cruzo, necesito agregar paréntesis cuando el grupo funcional está formado por dos átomos. ¿Sí se entendió? Espero que se haya entendido. Entonces, en una estructura de Lewis, este compuesto me dice que tengo un bario y tengo dos OHs. En este ejemplo de un hidróxido de estroncio me dice que tengo un estroncio y tengo dos grupos OHs. Y esta es la forma de nombrar a los hidróxidos con el grupo 2A. Solamente son dos ejemplos. Bien, vamos a pasar al siguiente, a formar hidróxidos, pero ahora a partir del grupo 3A. Y vamos a buscar nuestros metales. Vamos a borrar y vamos a hacer, yo creo que solamente voy a hacer un ejemplo, porque requiero más espacio. Pues vamos a trabajar con el galio. El galio pertenece al grupo 3 y por lo tanto tiene +3. Es la única valencia que tiene el galio. Agregamos el grupo funcional OH y ponemos -1. Sumamos las cargas, +3 menos 1, no me da el 0. No da el 0, por lo tanto lo que hago es cruzarlos. El 3 lo bajo, pero como son dos átomos, agrego un paréntesis
y lo pongo como subíndice. La fórmula química me queda galio, paréntesis, OH3. En una estructura de Lewis tendríamos galio con un OH, otro OH y otro OH. Eso dice la fórmula química. Su nombre, hidróxido de galio. De la misma manera van a trabajar los demás elementos del grupo 3, ya sea que lo unamos con aluminio, llevará 3 OH y se llamará hidróxido de aluminio. Con el boro se nombrará hidróxido de boro. Y esos serán los nombres. Y con esto terminamos lo que son los ejemplos de los hidróxidos. Los hidróxidos. Ya revisamos entonces grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Aprendimos que cuando el grupo funcional está formado por dos átomos, es necesario que cuando cruzamos, bajamos este 3, es necesario agregar paréntesis, porque si no, no tendríamos los átomos completos. Bien, pasamos al siguiente tema. Ahora revisaremos el tema de los óxidos. Los óxidos se pueden formar con óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Bien, vamos a ver los óxidos metálicos. Quiere decir que el grupo funcional es -2 y se llama óxido. Y lo vamos a hacer con solamente 3 ejemplos. Con el sodio, con el bario y con el aluminio. Es grupo 1A, grupo 2A y grupo 3A. Vamos a agregar el grupo funcional OH. El oxígeno, perdón, el grupo funcional, esperamos que es ese es el grupo funcional y se llama óxido y va a ser -2. -2 y -2. Se nombrarán como óxido del metal. Todos se van a nombrar exactamente igual del metal. Óxido del metal. Entonces revisamos las cargas. Entonces ya se da cuenta por qué era importante que usted aprendiera a escribir sus cargas. El sodio pertenece al grupo 1 y por lo tanto tiene un +1. El bario pertenece al grupo 2, por lo tanto tiene un +2. El aluminio pertenece al grupo 3 y tiene un +3. Pero también puede observar que estos ejemplos de estos metales son las únicas valencias que tienen en la tabla periódica. Bien, el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Ahora lo que vamos a hacer es que la suma de sus cargas sea igual a 0. Revisamos. +1 menos 2 no nos da el 0, por lo tanto, mi fórmula no está completa. Entonces, el 1 lo tengo aquí y el -2, el 2 baja como subíndice. La fórmula química será Na2, oxígeno 1, y se nombrará como óxido de sodio. Revisamos las cargas. -1 por 2 me da -2. +1 por 2 me da +2. Y la suma de sus cargas es igual a 0. Siguiente ejemplo. Revisamos. El bario, +2, única valencia. El oxígeno, -2. +2 menos 2 me da 0. Aquí no tengo que hacer nada. Significa que por cada elemento del grupo 2 requiero solamente un oxígeno. La fórmula será BaO. Y se nombrará como óxido de bario. Ejemplo número 3, grupo 3, aluminio 3, oxígeno -2. Como son iguales, lo que vamos a hacer es cruzarlos. Bajamos el 3 y el 2 también lo cruzamos, dándonos la fórmula Al2, oxígeno 3, se nombrará como óxido de aluminio. Vamos a revisar sus cargas. +3 menos +3 por 2, +6.
menos 2 por 3 menos 6 y la suma es igual a 0. Por lo tanto, la fórmula química es correcta. Ok, con esto hemos visto la nomenclatura de los óxidos con los metales. Pero lo más importante es ver que estos metales que hemos elegido son grupo 1, grupo 2 y grupo 3, pero es la única valencia que tiene, por lo tanto, sus nombres quedan de la siguiente manera. Bien, ahora vamos nosotros a pasar seguimos con los óxidos, pero ahora los ejemplos que vamos a elegir, vamos a buscar metales, pero vamos a buscar metales que tengan estados de oxidación varios, que tengan varios estados de oxidación. Y para esto vamos a buscar al cobre. Si yo busco el cobre en la tabla periódica, trabaja con +1 y trabaja con +2. Entonces, quiere decir que puedo formar dos compuestos óxidos, CuO, y puedo formar este otro +2. Entonces voy a formar óxidos con el cobre. Revisamos. +1 menos 2 no me da el 0. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es cruzarlos. El 2 baja y el 1 ya lo tiene aquí escrito. Por lo tanto, la fórmula química es Cu2 oxígeno. Revisamos. +1 por 2, +2, menos 2 por 1, menos 2, y la suma me da 0. Por lo tanto, dice que requiero cobre 2, oxígeno, 1 oxígeno. Y esta sería mi fórmula química. Ahora voy con la de abajo. Cuando yo uso este cobre con +2, el estado de oxidación es -2. Como son iguales, no se hace nada y así queda, porque +2 menos 2 me da el 0. Entonces, la fórmula química que nos queda es CuO. Ahora revisemos que como los estados de oxidación son diferentes, las fórmulas, los compuestos obtenidos a partir con el cobre, pues van a ser diferentes. Entonces vamos a nombrarlos. ¿Cómo se van a nombrar? El cobre, los voy a copiar. Significa que el primero se va a llamar, ambos se llaman óxidos. Este es un óxido de cobre. Ambos los puedo nombrar como óxido de cobre, pero tengo que identificar cuál es la valencia con la que trabaja. Por lo tanto, lo voy a hacer agregando un paréntesis con número romano y este compuesto se nombrará como óxido de cobre 1 romano. Este otro se nombrará óxido de cobre, pero ahora se nombrará 2 romano por esta valencia con la que está trabajando. Y de esta manera podemos distinguir cuando el átomo metálico, cuál es el estado de oxidación que está trabajando. Es importante que usted tenga su tabla periódica a la mano para que usted pueda ver la diferencia. Bien, esto es una forma de nombrarlos como óxido de cobre 1 y óxido de cobre 2, pero hay otra forma de nombrarlos. ¿Cuál es? La siguiente. Este yo lo puedo nombrar por los prefijos. Esto lo puedo nombrar como monóxido de dicobre. O a veces la palabra mono también la puedo eliminar y puedo decir que solamente es un óxido. No, así la vamos a nombrar correctamente. Monóxido de dicobre. El de abajo, este compuesto se nombrará como monóxido o simplemente monóxido, es que no puedo decir monóxido y monóxido, ¿verdad? No es correcto. Entonces, monóxido de cobre y monóxido de dicobre, y pues no puedo decir que es un monóxido de menocobre. Entonces, es importante entonces aprender la forma de los paréntesis, agregar los paréntesis para que no haya equivocación. Bien, con esto hemos visto ejemplos de óxidos
con metales. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero con no metales. Entonces vamos a ver óxidos no metálicos y va a ser solamente dos ejemplos, vamos a ver, que es el CO y el CO2. Revisamos. Lo voy a hacer rápido. Ok, esto ya lo sabemos hacer. El primero se nombrará como monóxido de carbono y el siguiente se nombrará como dióxido de carbono. Pero vamos a agregar su otro nombre. Otra forma de nombrarlo es simplemente óxido, que es el grupo funcional, óxido de carbono, pero ahora vamos a agregar con número romano el 2 con la valencia que está trabajando el carbono. Está diciendo que carbono trabaja con valencia 2. Este se llama dióxido de carbono, pero también lo puedo nombrar como dióxido de carbono 4 romano. Bien, este es un ejemplo sencillo de cómo nombrar óxidos, en este caso óxidos unidos con un no metal. Bueno, con esto terminamos el video de este tema y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por su atención.